Bien, amigos, estamos en la localidad de Isla Verde. Vinimos a buscar una nota muy interesante. Estamos visitando un lugar que nos sorprendió y aquí estamos con su propietario. Está a mi lado Alberto Bischoff, lo vamos a saludar, y tiene acá cosas para mostrar. Es un museo que él armó. Y vamos a ver muchas cosas interesantes, un lugar emblemático para Isla Verde. Así que desde acá vamos a llevar mucho material interesante para nuestro programa. ¿Cómo te va, Alberto? Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda la gente de Valdicera? Bien, nosotros venimos aquí porque nos dijeron que tenías un lugar con muchas cosas interesantes. Generalmente son cosas antiguas, pero yo tenía una idea, pero no me sorprendiste con todo esto que vemos acá. Es algo que realmente es súper interesante. ¿Cuándo comenzó esta idea tuya de armar esto? Bueno, los sueños fueron infantiles. Yo lo asocio con esto. Cuando yo tenía 7 años, eso fue en 1965, mi padre se fue a Estados Unidos con un viaje que organizó el INTA Marco Juárez, ¿sí? De Isla Verde fueron 4 personas. De Valdicera fue al menos uno que yo conozco. ¿Cómo se llamaba? Enzo, se me fue el apellido. Biglione. Enzo Biglione. De Isla Verde fue mi padre, Arnoldo Bischoff, Santiago Beilenman, Eduardo Seiler. ¿Y cuál fue el motivo de ese viaje? Doctor Morixe, el dueño del Dormilón. El motivo fue que iban a Estados Unidos, era un acontecimiento ir a Estados Unidos en el año 65, y el INTA Marco Juárez organizó un viaje para productores e ingenieros para conocer el agro de Estados Unidos, los viajes que después se hicieron mucho en los 90, pero en aquella época era una odisea. Hasta hicieron fiestas de despedida en Marco Juárez, editaron un librito bilingüe. Bueno, pero ¿por qué te cuento esto? Estando mi padre en Estados Unidos, entre julio y agosto del 65, yo escuché un rumor de que se vendía una cierta casa en Isla Verde. Entonces, comíamos con mi abuelo paterno todos los días en la casa de él. Íbamos con mi mamá a comer, estaban unas tías de Rosario de visita. Y yo un día, cosa de chico, le dije, cuando vuelva el papi le voy a decir que me compre tal casa, porque yo quiero hacer un museo. Por eso lo asocio con el año 65, que yo ya tenía la idea. ¿Y tu edad? Eran 7 años en ese momento, yo nací en el 58. Oh, pero claro. Bueno, lógicamente. Muy niño era todavía. Además, después me enteré que se ve que capté mal la conversación. La casa ya se había vendido, no estaba en venta. Ya se había concretado la venta. Pero además, mirá, si mi papá me iba a comprar una casa para que yo instale un museo a los 7 años. Me daba con algunos gustos, pero no para tanto, ¿no? Con una bicicleta o con un juguete. Bueno, la cuestión es que eso quedó. Y yo fui juntando, por decir, juntando más que coleccionando, monedas. En la familia había muchos viejos, muchos tíos, abuelos, mis abuelos mismos, los 3 abuelos que conocí, porque una abuela no la conocí, me daban cosas. Me regalaban y encontraban algo hasta, bueno, un día me dijeron, Tomás, esta es la toalla del casamiento de tus bisabuelos de 1901, tenela vos. Y un día me dijeron, bueno, este es un juego de té de 1930, japonés, tenelo vos. Y me daban cofrecitos con monedas, y bueno, monedas que eran del año 30, o sea que en el año 65 eran monedas de 35 años atrás, pero ya habían dejado de circular. Y para mí eran una antigüedad. Y bueno, así fui, juntando. Alguna vez después con 14, 15 años, por ahí compré una lámpara que está por ahí, una lámpara de queroseno. Bueno, iba comprando así cada tanto algo, tímidamente. En el campo, cuando nos vinimos al pueblo a vivir, que fue en el 63, bueno, mis padres y mis abuelos dejaron todo, o sea, dejaron fonógrafos, radio, y muchas cosas se perdieron. Hasta una máquina de pasar cine, que está ahí, que se ilumina con queroseno. Bueno, para niños, ¿no? Es un juguete de niño del año 30 más o menos de mi padre. Bueno, fui juntando hasta que un día, digo, tengo este local acá, estaba deteriorado, lo voy a arreglar. Lo arreglamos, levantamos todo el piso, cambiamos todos los tirantes que estaban apolillados, puse tirantes mucho más reforzados y mucho más seguidos, porque digo, vamos a hacer mucho, va a haber peso. Restauramos el cielo raso de pinotea, los revoques. Las puertas son originales. Este local es del año 38 y está original. Las 2 puertas originales, las persianas. La construcción de Sibón. La construcción de esto y mi casa que está al lado es toda simultánea. Si bien eran 2 cosas separadas, es la misma construcción. Sigue la misma línea, era del mismo propietario.
y es del 38. Y esto se conservó con sótano. Más de 90 años. Sí, exacto. Piso de pinotea, cielo raso de pinotea. Lo único que cambió es que antes la instalación eléctrica era externa y yo por una cuestión de seguridad le hice embutida. Nada más. Lo demás es todo original. Y bueno, restaurado esto, dije, voy a abrir un museo. Y fue como un boom, la gente empezó a traerme cosas. Es más, esa araña central que en algún momento pueden enfocar, fue la primera araña de la iglesia del templo de Isla Verde. Cuidado, el templo se fundó se creó en 1910, se edificó el primer templo, porque después se demolió y hicieron otro. La araña no es de 1910 porque en 1910 no había electricidad en Isla Verde. Hubo recién en el 16. Ahora, si la araña es del 16, del 30, o a lo mejor alguien la trajo ya usada y era de Rosario de 1890, no lo sé. Eso es casi seguro. Pero el padre Closter, mira vos cómo es el destino, ¿no? Closter, que era un tipo de gesto muy serio así, un día me dice, me encuentra por la calle y me dice, ¿vas a abrir un museo vos? Sí, padre. Andá y decirle al cura actual de la iglesia que te dé la lámpara que está tirada en la sacristía. Y así vino a parar esa lámpara de bronce que la lustramos, le compré los caireles que le faltaban. Y bueno, fue la primera donación. Y después la gente empezó a llegar, pero a llegar. Y empecé a juntar y bueno. Y el 13 de julio del 96, va a ser 30 años el año que viene, inauguré. Creo que había 400 objetos expuestos. Hoy no sé cuántos hay porque no tengo inventario. 4.000 es poco, me parece. Yo dije el primer momento voy a hacer un inventario y después que empezó a llegar muchas cosas y el tiempo lo dedicaba a clasificar, a limpiar, a lustrar, a acomodar, a reordenar, porque primero había cuadros hasta 2 metros de altura. Después agregué otra fila de madera para colgar cuadros y llegamos al techo. Y después empecé a hacer todos estos paneles internos para poner más fotos y cosas porque no había dónde poner. Y ahora ya no sé más qué inventar. Y bueno, hay muchos objetos. También hay algo que se ve menos, que es el archivo. Hay 8.000 fotos viejas, hay fotos desde 1890, y yo también me dediqué mucho a andar por el país, a cada lugar que iba, antes cuando no había medios de comunicación de los actuales, Facebook o Instagram o WhatsApp o lo que fuera, escribí una carta a alguien. Me dijeron, anda a hablar con mi cuñado en Bariloche. Voy, le escribo una carta. Me traje 50 fotos de Bariloche, de la estancia Isla Verde, algunas de 1890, 95, 1900. Y así fui recolectando por el país, por Buenos Aires, por Santa Fe, por Rosario. Fui grabando a la gente con entrevistas. Debo tener unos 300 cassettes grabados con la historia de la familia, qué hacían en Isla Verde y qué sé yo. Y todos me daban fotos. Mira, te digo, 2 parientes en Buenos Aires. Uno me dio 114 fotos y otro me dio 117. Eran primos entre sí. Y mi pregunta fue, ¿por qué se desprenden? Y una me dijo, ¿sabes por qué? Yo fui a la escuela con tu mamá. Dice, nací en el 34 como tu mamá. Yo hace 60 años, en aquel momento, o 50, que me vine a Buenos Aires. Mis hijos fueron una sola vez a Isla Verde. Yo tuve fotos de la sastrería de mis tíos, que eran Lanfranco de apellido. 2 sastres, Juan y Enrique Lanfranco. Te doy todo esto porque mis hijos no lo van a saber aprovechar si no saben ni quiénes fueron, no conocen el lugar. Y así mucha gente me decía, no, llévatelo vos porque es mejor que quede en el pueblo. Fue más fácil conseguir cosas afuera que en el pueblo, ¿eh? La gente de afuera se desprende con más facilidad porque dice, bueno, que vuelva. El del pueblo por ahí dice, yo lo quiero conservar. A veces por conservarlo se pierde, porque después cuando la gente muere, por ahí con la rapidez de desocupar la casa, las cosas se tiran. Sí. Me ha pasado 100 veces ya. Bueno, y así arrancó y así es como sigue. Y ahora está lo tengo un poco desordenado porque no tengo tiempo para seguir colocando cosas y dedicarme a reordenar o reorganizar. Creo que el año que viene, para los 30 años, voy a hacer unos paneles adicionales corredizos para colgar cuadros, porque debo tener unos 40 o 50 cuadros de retratos, ¿no? De retratos de gente que fue del pueblo, que no tengo dónde ubicarlos. Bueno, le vamos a decir a los amigos que ven este programa que de acuerdo a lo que nos habla Alberto aquí, a todo lo que tiene, Alberto, vos tenés que tener un reconocimiento de tu pueblo acá, con sí. Todo lo que hiciste, lo que tenés y lo que ofreces, porque esto es para que muchas personas que no son de acá vengan y conozcan esto. Es asombroso lo que hay acá. Bueno, te digo que ahora no le dedico tanto tiempo como antes. Los primeros años yo nunca fui adepto de sentarme frente al tele. Lo miro de paso.
Y bueno, los primeros años era meterme acá después de cena y quedarme 2 o 3 horas acomodando, ordenando, poniendo cartelitos que me los escribía mi señora máquina, que ahora ya dijimos hay que renovarlo porque ya casi hasta que entré 29 años se han deslucido, o sea, el papel se puso, la cartulina se puso amarillo, las letras que todavía no teníamos computadora en el 96, las letras se van desvaneciendo. Le dediqué pero muchísimo tiempo. El tiempo que le dediqué a esto es impresionante, porque vos imaginate, la gente que entrevisté afuera para la historia, el buscar la foto, después agarrar fotos y decir, ¿y estos quiénes son? Acá está fulano, ir a la casa de Mengano, que era el hijo, me decía 2 o 3, después ir a la casa de Sutano, que era primo, y me decía otros 2 o 3 de los que estaban ahí. Bueno, ordenar, clasificar, atender a la gente, yo hablo normalmente una vez por mes. Voy a mirar a la cámara, que es lo que tienen que hacer los que saben, pero como yo no lo sé, lo miro a él. No importa, sentite bien vos. Sentite bien. Entonces, el trabajo fue enorme, pero ahora le dedico menos tiempo, ya está organizado. Igual tengo que ponerme 20, 30, 40, 80 horas a ordenar un montón de cosas y por ahí no las encuentro. Entonces se me van acumulando cosas y qué sé yo, y tengo algún lugar desordenado. Bueno, pero Alberto, discúlpame, te voy a cortar. ¿Por qué no vamos mostrando algo? Bueno. Porque no nos va a alcanzar el tiempo para tantas cosas. Y a ver, vos que estás acá adentro y que conocés todo paso a paso de lo que pusiste en el lugar, con los elementos más importantes o más destacados que tenés aquí en este museo. Bueno, vamos a ver. Mira, hay cosas que son raras. Tal vez no sean una maravilla ni nada. Mira, este libro. Yo viajando, también hablaba con gente y llevaba siempre un álbum para mostrar. En el 96 hicimos una excursión de 14 días por España. Viajaban 2 argentinos judíos que habían emigrado a Israel en los 50. Y como yo había leído bastante, bueno, la Biblia y la historia de los judíos y qué sé yo, el hombre se entusiasmó mucho y cuando vio los álbumes del museo dice, le voy a mandar una Biblia en Yiddish, que es el dialecto que usaban los judíos en Europa, en el norte de Europa, porque en España usaban el ladino, que es una versión antigua del castellano. Y me mandó esta Biblia en Yiddish, impresa en Lituania en el siglo XIX, pero fíjate que los caracteres, no sé a qué distancia me toma la cámara, me arrimo, me alejo. Los caracteres están en hebreo. El Yiddish es un idioma alemánico, es un idioma germánico que tomaron los judíos de Alemania, de Polonia, de Rusia. Pero lo escriben con caracteres del hebreo. Y es más, el libro se empieza a leer de atrás para adelante. O sea, el libro es y se abre así. Esta es la portada del libro. Y el libro termina acá. ¿Cuántas cosas uno va aprendiendo, no? Y yo le mandé, después fueron unos judíos conocidos nuestros a Israel, y le mandé, la señora coleccionaba monedas. Pero ella ya casi se había olvidado del castellano, hablaba muy cruzada. Él no, porque había venido algunas veces. Y le mandé unas cuantas monedas de esas que están repetidas 1000 veces, de los años 50, 60 que ellas no tenían. Y bueno, hicimos el intercambio. Y me prometieron, si va a Israel, le vamos a regalar en el kibutz, en el campo colectivo que ellos tenían, tenemos un torno a pedal. Pero yo no fui nunca a buscarlo. Un torno de odontólogo, sí, no lo aclaro. Un torno de odontólogo, que acá hay un torno, pero ya es un torno Siemens, ¿no? Bueno, esa es una rareza, por ejemplo, ver eso. Porque hay cosas también que me regalaron amigos en Alemania. Un amigo de Alemania me regaló unas 20 condecoraciones de guerra de su abuelo, hermanos de su abuelo, de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial. Por ahí un amigo en Italia me regaló monedas argentinas. Él era médico. Ya falleció y tendría 102, 103 años, ¿no? Y andaba por los pueblitos del Piamonte. Y como coleccionaba monedas, muchos inmigrantes que volvieron, y él me lo contaba así, siempre se conservaban alguna moneda en la sacocha. Sacocha le decían al bolsillo, ¿no? Claro. Y una moneda que quedaba sin gastar. Y venía y la ponían en el cajoncito chiquito de la cómoda, que en Piamontés le llaman el tiret. Y dice, cuando yo era médico, me iba caminando de un pueblo al otro, 3, 4 kilómetros a visitar pacientes, porque además era montañista, esquiador. Dice, siempre le preguntaba, abre el cajoncito, doctor, sáquela. Y me dio monedas de 1880 de la Argentina que yo no tenía, una colección de monedas. Incluso me dijo, mira, esta es la buena, esta tiene el cabello gastado, la efigie, tiene el cabello gastado, así. Bueno,
Eso porque se usaba mucho las monedas. Claro, Hoy circulaban día no mucho. ocurriría eso, ¿eh? Es que, claro, 30 años y seguía la misma moneda, ¿no? Cuando no había inflación. Así que hay cosas de Italia, como esos calientacamas también, que usaban lo que te decía hace un rato, Sí, que sí. se llamaban scaldaletto, en italiano, calientacama, o en piamontés le llamaban scaudalet, que primero no conseguía uno y ahora tengo dos. Bueno, son cosas raras. Permiso, yo voy a ir y vengo. Porque mucha gente, ahora la cámara... la cámara me toma... No, yo vuelvo para allá si les muestro. Miren, es más práctico. Esto es un scaldaleto. ¿Estoy bien ubicado acá? Sí. Bueno, yo le hice hacer la manija. La manija tiene que ser larga, porque este dispositivo, calientacama, supongo que se traducirá, scaldaleto. Los que sepan piamontés, que en Valdicera todavía debe haber alguno que Sí, lo hay. recuerde. Scaudalet. En piemontés, as this scaudalet. En piamontés se dice scaudalet. Se abre, se le ponen brasas, en el interior, se le ponen brasas, y la manija tiene que ser larga para pasarlo por la cama y calentar la cama. Por la sábana. Claro, por la sábana, sí, exactamente. Esto es cuando no había ni calefacción, ni estufas, había gente que le pasaba la plancha, pero el sistema más, digamos, sofisticado era este, ¿no? Bueno, Qué elemento raro, ¿no? son pequeñas rarezas que hay. Si ustedes miran acá, hay Biblias, hay muchas Biblias en alemán. Los alemanes tenían Biblias. Entonces las familias alemanas de Isla Verde tenían su Biblia, sobre todo los protestantes. Bueno, en fin, hay unas boleadoras que están desarmadas ya de viejas, se ha podrido el cuero. Estas boleadoras me las dio Gigonetto. Me dijo que eran del bandido Bairoletto, un famoso bandido, de los bandidos de la década del 30, que andaba por La Pampa haciendo sus incursiones. Bueno, según Gigonetto, eran las boleadoras de Bairoletto. ¿De qué material son las Y boleas? es tiento, y acá No, tiene... pero... esto es piedra. Ah, Porque es un cuero retobado así, digamos que encerraba la bola. Esta es una bola perfecta de piedra. Yo la até con alambre de cobre porque el cuero se pudrió y se desintegró. sí, sí. Pero bueno, teóricamente eran del famoso bandido, así como por el norte andaba Mate Cocido, que era segundo David Peralta, bueno, por La Pampa andaba Bairoletto. Y estas eran como me lo dijo, lo voy a repetir como me lo dijo Gigonetto, en el buen sentido de la palabra, las bolas de Bairoletto, pero en el buen sentido, no lo dijo con doble intención. Que me las prometió, bueno, que sí, bueno, después que falleció un día le dije a la señora, mire, andábamos ahí con su marido que me las daba, pero que no me las... Y bueno, llévatelas. Así que así vinieron al museo. Supuestamente, esto es tradición oral, ¿no? Nada puede certificar de quién fueron, ¿no? Solamente la palabra. Es tradición, es historia también. Claro. Eso es retrotraernos a 70, 80, 100 años atrás. Sí, estamos hablando de los años 30, 40, Claro. si es que fueron de esa época, sí. Bueno, Alberto, nos vamos a otra cosa. Vamos, A ver. ¿qué querés ver otro objeto? Sí, algo que realmente lo ¿Cuánto tenés... tiempo nos queda? No, ya no pasa, pero no importa. Bueno, Vamos a porque mirar, mira, vamos, pero te enseño. Si querés focalizar esto, acá hay dos máquinas de escribir de una tecla, dos sistemas distintos. ¿Qué quiere decir que era de una tecla? Que había que buscar la letra, ubicarla y tipear. Ubicar la otra letra y tipear. Ubicar la otra y tipear. Este es el mismo otro sistema, pero también es máquina de una tecla. Mira esto. Un inmigrante italiano que hizo fortuna en Isla Verde, se fue 2 o 3 veces a Italia y un día trajo esto que funciona a cuerda, es un barrilito, pero es todo metálico, y esto es para ponerlo en la mesa y llamar a la servidumbre. ¿Qué tal? Bueno, hay mucho para ver, pero bueno, a ver. Sí, un montón. Vamos a ver qué hace música ese. Vamos al aparato musical. Sí. Vamos. Bueno. Ahora yo paso por acá, ustedes pasan por allá. Le dedico 5 segundos a la rueca. Ah, sí. Contanos un poquito qué es lo que es eso. Esto es una rueca. La rueca es un instrumento para hilar, es decir, para transformar el vellón de lana de oveja en hilo. Se puede hacer manualmente con un uso, pero este es un elemento más sofisticado. Esta rueca, en 1980, me dijeron, tiene 160 años, o sea que sería de 1820. Yo me fui a la Biblioteca Argentina de Rosario, en aquellos años, como era estudiante,
y miré una enciclopedia y busqué las ruecas y había distintos estilos de rueca en las imágenes en la ilustración de la enciclopedia que busqué. Y según lo que encontré, esta, así como está, es de estilo barroco. Por lo tanto, es cierto que tiene que ser anterior a 1820, porque ya el barroco para 1820 el estilo se había superado. El estilo de barroco, que era un estilo de construcción, un estilo de diseño, y esta rueca puede ser de entonces de 1780, 1800 o 1750. Alberto, a mí me llama mucho la atención eso, no creo que haya sido restaurado. No, eso no, está no. hecho con torno, eso. Sí, eso está torneada sí, esa madera. Sí, está torneada. Sí, y está Y en original. aquella época Sí. ya se hacía eso. Sí. Sí, había buenos artesanos. Lo que Bueno, está ahí arriba, el significado ese, que como que es representa. un vellón, pero Claro. en realidad creo que es hacía algo como hilo sisal o algo así, no es lana. ¿No? Claro. Estaría polillada si fuera lana. Pero así me la entregaron a mí. Y está bien, eso así representa y así el la trabajo. tengo hace casi 50 años. Claro. Ahora, si ustedes quieren cerrar, bueno, tengo algo que puede ser muy viejo, que no lo vamos a enfocar porque tenemos que dar otra vez la vuelta. Probablemente este es un objeto viejo, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el objeto más viejo? Además de 2 o 3 libros que tengo de 1700, 2, 3, 10, un mortero que se encontró arando en el campo de Nasif, en Isla Verde, y que la reja del arado de caballo chocó y frenó. El arado frenó. Escarbaron, está la marca donde dio la reja, y me lo analizó un conocido de Río Cuarto, un historiador y, bueno, personas que se dedican al tema, y me dice: Alberto, esto puede tener entre 500 y 6.000 años. ¿Por qué? Porque antes las cosas no cambiaban tan rápido. La civilización durante miles de años hacía lo mismo hasta que iba muy lentamente evolucionando. O sea que ese puede ser un objeto de 500 años a 6.000 de antigüedad. Estamos hablando un artículo de la época de los indios. Es indio. Acá hay pocas cuestiones de las culturas nativas. Indígenas. Hay bolas de boleadora, hay un par de morteros y no hay mucho más. Y puntas de flechas, nada más. Es decir, puntas de proyectil. Porque el resto del proyectil se pudrió, ¿no es cierto? Todo lo que es la caña. Que se halla por ahí una flecha. Bueno, después, Alberto, vamos a tomar imágenes de ese mortero que vos decís, Sí, dale. porque hablamos de esto y con la cámara y con la imagen vamos a poner eso, porque me interesa a mí, me da curiosidad saber fue eso, cómo es. Sí. Entonces vamos a ir a tomar imagen. Bueno. Seguimos con esto, a ver que acá tenemos... Acá hay una joyita. Esto es algo maravilloso. Es un instrumento musical. La gente muchas veces lo mira. Por ahí aciertan con que se trata de algo musical. Algunos. El sábado abrí, y para el público, que abro una vez por mes, y vino una persona y me dice: eso es un mapa. Y le digo: ¿dónde ves lo de mapa? No, dice, porque como es redondo. Le digo: ¿vos crees que eso es un planiferio? Entonces vino otro y me dice: yo creo que esto debe ser un aparato, algo tiene que ver con la música. Exacto, es un aparato musical, no instrumento. Porque No, el sí, instrumento claro. hay que ejecutarlo. Esto es reproducción. Esto Claro. es un reproductor. Como después vinieron los fonógrafos, con los discos. Con los discos, bueno, y las victrolas, y después los tocadiscos, y después ya todos los sistemas que ya los chicos ni lo conocen, ¿no? Se El fueron cassette, modernizando el los magazine sistemas, y... Sí. Bueno, esto es un instrumento de origen o alemán o suizo, que se usó en esa época. Lo tenía únicamente la gente muy rica y fundamentalmente los boliches, bares, porque funcionaba con una moneda. A cuerda, una moneda, ponía en marcha el mecanismo, hacía un giro el disco y paraba. Alberto, primero te voy a hacer una pregunta. Supongamos, vamos a escuchar un tema. Sí. ¿Qué duración tenía ese tema? ¿O dura? Nunca lo cronometré, pero no, es más o menos como una canción moderna. ¿Como un disco común? Mirá, ¿qué pasa? Que hay valses, y vos imagínate que un vals dura 2 minutos y medio, 3 minutos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esto que está ahí, acordate que está la ópera Carmen de Bizet. Esta es una partecita de la ópera Carmen de Bizet. Mirá, ahí dice, no sé si lo van a poder tomar ustedes, Carmen. Esto es, yo no me acuerdo cómo se llama ese, lo cantaba la famosa soprano María Callas, griega, lo cantaba. El amor es un pájaro rebelde
que es famoso porque es muy pegadiza, hay que darse cuenta de qué se trata, ¿no? Porque es param pam pam, param pam pam, param pam para pam pam. Bueno, eso está ahí grabado en ese disco, que no es ni más ni menos que una caja musical enorme. Después me tenés que dar el nombre de esa persona, porque eso me interesa sobremanera a mí, y seguramente voy a transitar ese escrito. Pero Sí, perdón. Perdón. Alberto, yo quisiera que vos pongas en marcha esto y mostremos cómo actúa o cómo trabaja este sistema. No está funcionando con la moneda. El aparato funciona porque la parte motora, que es mecánica, lógicamente, a cuerda, me la arregló un relojero de Isla Verde, un genio, Marangoni. Un genio que trabajaba en EPEC y como hobby hacía cosas de relojería. Esto no funcionaba. La parte musical la tuve que llevar a Suiza a restaurar. Y traerla. Con el disco y todo. No conseguía valija, tuve que hacer una odisea para conseguir una valija para que entre ese disco. Tiene discos cambiables, que si ustedes lo pueden enfocar, acá abajo estaría el álbum de discos, ¿no? Fíjense en ustedes la dimensión que tiene el disco, y esto parecería, yo creo que es así, es de metal, de chapa. Es chapa, simplemente chapa. Y está como punzonado y tiene estos rebordes. Los relieves. Estos relieves son lo mismo que la púa que está en el cilindrito de la cajita musical. Claro, sí. El principio mecánico es el mismo. Simplemente que esto es grande, funciona a cuerda y luego con una moneda se le daba arranque y paraba automáticamente. Eso no se restauró, pero sí la parte musical funciona. Miren. Bueno, Alberto, desde el regulador. Está bien. Vos le das cuerda. Ya tiene cuerda. Ya tiene. Ahí. Y el sonido sale por una caja acústica, me decías vos. ¿Querés escucharlo primero o querés que veamos primero el mecanismo? Explica cómo es el sistema y después largamos la música. Lo enfoco, me pongo de costado para que lo vean. Mirá. Así se cambia el disco. Este es el disco. Y acá está la parte que hace la música. Los peines, yo no sé cómo se llaman en castellano, porque yo me tenía que comunicar con este señor de Suiza y él escribía en francés. Y yo tenía que acudir a un amigo que venía una vez por año y me los tradujera. Y yo le contestaba en alemán y la señora le traducía a él. O sea que yo le contestaba en mi básico alemán, él me contestaba en francés y un amigo me traducía. Esto es, mirá, es todo acero. Esta plaqueta es de hierro y pesa 30 kilos. Y acá está la caja de resonancia del aparato. Tiene una caja de resonancia como como cualquier instrumento musical, ¿no es cierto? Entonces se coloca el disco. El disco lo que hace es mover estas estrellitas. Y eso le da el sonido. Estas 4 piezas las hicieron nuevas en Suiza, porque le faltaban dientes. Yo dije peine. El señor que me escribía le llamaba clavier. Clavier. Que clavía en alemán es piano, ¿no? Pero es una palabra latina. A esto en francés le llaman clavier, yo le llamo peine porque no sé cómo traducirlo. Alberto, y contame, el que te hizo esa parte de este equipo de música, ¿fue una casa especializada en música? Sí, mira, acá yo incluso guardé todas las cartas acá que intercambiamos con este hombre. Es un tipo, ¿ves? Ahí están las cartas, mira. Michel Bourgault, el código postal. Perdón, te lo estoy mostrando a vos y lo debo mostrar allá. El señor es ese. Michel Bourgault, el código postal, y Lauverson, que es una localidad de la Suiza francesa, ¿no? Y el tipo se dedica a restauración de estos instrumentos musicales y a venta, compra y venta. ¿Todo antiguo? Sí, todo antiguo, sí, de este estilo de instrumentos musicales. Porque este mismo sistema viene, lo he visto en algunos museos en Alemania, en Bélgica, viene también en chiquito, como si fuese una Victrola, un fonógrafo, con discos más chiquitos, pero con el mismo sistema. Sí. No el disco de pasta o el disco de acetato, sino discos metálicos como este, pero en un formato más pequeño. Claro, se fue adaptando a la época. Exacto. Y fueron reduciendo la dimensión del instrumento. Este aparato era fundamentalmente para lugares públicos. Lo tenía un boliche, un bar, un prostíbulo, porque servía para amenizar, pero también para el dueño para recolectar.
La moneda pasaba por un tubito, accionaba el mecanismo y caía acá abajo en una cajita con llave, hay un cajoncito. Cada tanto el dueño del boliche habrá ido y habrá puesto otra melodía para no aburrir a la gente, porque esto se cierra con llave. Cambiando el disco, el disco. Ya estaba. Y la cuerda da para varias veces el mismo disco. Yo nunca controlé hasta cuándo, pero porque se va enlenteciendo y va perdiendo ritmo. Pero seguramente da 6 o 7 vueltas el mismo disco con la cuerda. Con la misma velocidad. Porque tiene un regulador. Acá está el regulador de velocidad, sí, ¿no? Sí. Y claro, las vitrolas tenían ese tipo de sistema. Sí. Porque si no se cae Exacto. la velocidad del ritmo. Y todo. Las cosechadoras antiguas tenían en el escape o en algún lugar un sistema parecido a este. Este funciona por resistencia del viento, ¿no? Sí, generalmente están hechos en base al aire o... Al aire o son centrífugos. Sí, claro. Sí. Bueno, si quieren lo ponemos en Dale, marcha. escuchamos música de aquella época. A veces cuando lo saco, por ahí no engancha bien. Y lo que está medio deformado el disco, por ahí patina. Bueno, perdón. Esto es una cosa poco vista en nuestra zona y yo diría a nivel provincial, no sé si habrá mucho de esto, pero acá Alberto Bischoff en su museo tiene esto para mostrarnos y para que nosotros llevemos este material a nuestro programa de variedades y valores de un pueblo. Bueno, Alberto, está bien, ya hemos mostrado lo que es este aparato, asombroso para mi modo de entender. Sí, data de ¿cuántos años más o menos me dijiste vos? Aproximadamente, por lo que yo averigüé, 1890. Porque visité muchos museos en los viajes y como me gusta la historia de los museos, bueno, voy sacando datos. Y en Bélgica... la primera vez que vi uno, después de haber conocido lo vi en Brujas, en Bélgica, y decía que se introdujeron al mercado en 1890. Hay muchísimos 125 modelos, años, exacto. Así rápidamente. Sí, 135. 135 años. Bueno, mucho no ha durado esto en el mercado porque ya después se difundió mucho el fonógrafo de Edison y que lo suplantó. Pero hay belleza. Incluso si uno se mete por internet y pone aparato. Mira, este aparato, esta es la marca. Symphonion es la marca. El aparato es un aparato musical que no sé realmente técnicamente cómo se denomina, ¿no? Claro. Pero he encontrado muchísimos. Incluso estuve ¿cómo averigüé dónde me lo arreglaban? En Alemania, en un museo que está sobre el río Rin, en una pequeña localidad, es un museo de aparatos musicales. Algunos aparatos musicales son asombrosos, son una orquesta automatizada. Tienen he visto aparatos con 8 violines que funcionan en forma automática. Pero uno abre el aparato y son cientos de correitas, como las correas de máquina de coser y poleas de madera, mecanismos asombrosos. Y ahí me dieron la dirección de este hombre en Suiza. Bueno, Alberto, yo te voy a decir algo acá. Acá tiene este nombre, pero esto no es un instrumento. Esto es un equipo de música. O sea, para que sea un instrumento tendría que tener, ¿cómo te puedo decir? Algo que lo ejecute un ser humano. Exacto. Este es un reproductor de música. Siempre es así. Y esto es la marca como el Wicofone, como qué sé yo, como el televisor tiene una marca, el otro tiene otra. Y en aquella época, bueno, este tenía esta marca. Habrá habido otro que era el mismo sistema, pero con otra marca. Exacto.
Yo creo que esto de instrumento no tiene nada. Porque mucha gente viene y me dice esto y yo digo el mismo concepto que vos. Un instrumento requiere de un ser humano que lo ejecute, de alguien que sepa manejar el instrumento, Exacto. que tenga conocimiento o de oído o de aprendizaje de música. Esto es un reproductor, por eso yo digo es un aparato musical, no un instrumento. Exacto. Así es, para mí ver es así. Bueno, tenemos que irnos. Es una lástima porque aquí no vimos ni siquiera el 0,5% de lo que hay acá adentro. Pero nos llevamos algo y yo, si Alberto lo permite, vamos a decirle a la audiencia que nos mira en este programa que en alguna otra oportunidad dentro de un tiempo podemos volver, Alberto. Sí, cómo no, con porque gusto. acá hay mucho, acá no vimos nada nosotros de lo que tiene Alberto en su museo. Así que le agradecemos mucho este espacio que nos dio, nos recibió en este lugar que es para mí imborrable. Nos llevamos aquí un lindo recuerdo, todo lo que vimos, todo lo que tiene aquí guardado, todo lo que tiene para mostrar en su museo. Así que nos vamos para otra cosa en nuestro programa. Muchísimas gracias, Alberto. No, por favor, es un gusto haberlos tenido acá y que ustedes difundan esto. Así lo haremos. Así que nos vemos en el próximo bloque.